Dios continúe bendiciendo su vida y la vida de su familia. Damos la honra y la gloria al Señor nuestro Dios, que nos permite desarrollar este tema que en el 2015, cada fin de semana, estamos tratando en todas las Betanias, y me gustaría continuar este estudio que lleva por título Perdonando como Jesús, parte número 34. Y hoy, guiados por el Espíritu Santo de mi Dios, me gustaría compartir con ustedes este mensaje que lleva por título ¿Cómo podré perdonar? Ahora sí, ya vamos a adentrarnos a la parte misma, a la esencia de cómo obtener el perdón. Hemos estado estudiando los efectos negativos, que es el resentimiento, el odio, el rencor en nuestras vidas. Pero ahora vamos a poner ya en práctica cuáles son esos mecanismos, cuáles son las herramientas que Dios pone a nuestra disposición para poder, ahora sí, perdonar y perdonar de todo corazón y ser libres de esa opresión que causa en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón, la amargura, la tristeza, la ansiedad, el odio y el rencor. Te invito a que saques Biblia, papel y lápiz y una actitud enseñable, y guiados por el Espíritu Santo de mi Dios, vamos a estudiar este siguiente tema. ¿Ok? ¿Cómo podré perdonar? El perdón empieza cuando nosotros mismos reconocemos que necesitamos el perdón de Dios. Hemos estudiado, y muchos de ustedes de pronto cuando hicieron la oración del Padre Nuestro, le dijeron a Dios, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Usted tiene que entender que la mayor deuda que usted y yo tenemos no es con un banco, no es con una persona, es con Dios. Y por ende, yo mismo tengo que estar consciente. Antes de pensar en lo que nos han hecho, primeramente vamos a enfocarnos de manera vertical con Dios para luego ver horizontalmente lo que nos han hecho otras personas. Es importantísimo en este momento, para poder perdonar, entender qué es el perdón. ¿Qué es el liberarnos de algo que nosotros mismos hemos hecho? Y por eso no hay mejor ejemplo que mirar lo que hemos hecho nosotros al mismo Dios Todopoderoso. Amados míos, para perdonar necesito que Dios me perdone. Esto es lo más importante. Usted y yo estamos conscientes que hemos pecado, y la paga del pecado es muerte. Usted y yo también estamos conscientes que el pecado trae consecuencias, y consecuencias letales, consecuencias fulminantes. Por ende, si nosotros sabemos que hemos ofendido a Dios, usted y yo necesitamos ahora mismo rogarle a Dios que perdone nuestro pecado, nuestra maldad, nuestras mentiras, nuestra hipocresía, nuestros chismes, nuestro amor a las cosas mundanas y nuestro desprecio a las cosas que sí son de Dios. Hay muchos que prefieren ir a bailes, discotecas y no venir a la iglesia, a un culto de oración, por ejemplo. Y ahí nos damos cuenta que hemos fallado y que de pronto sí tenemos más atracción por las cosas del mundo que las mismas cosas divinas. Y por eso quiero invitarte a que usted abra su Biblia, por favor, al libro de los Salmos, capítulo 103. Vamos a leer el versículo 12, que dice así: Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y eso es lo bello. Esto es lo bello de nuestro Señor. Usted se puede imaginar cuán lejos está el oriente del occidente. Asimismo, cuando usted le pide perdón a Dios, Él aleja nuestra carga, nuestra culpa, nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra ofensa, y el Señor nos perdona. Entonces, para entender primeramente qué se siente cuando uno ofendido, cuando nosotros hemos ofendido a Dios, nos sentimos culpables, nos sentimos miserables, nos sentimos sucios, puercos, asquerosos, indignos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sentimos cuando Dios, todo lo malo, lo asqueroso que hemos hecho, Él nos perdona? ¡Qué alivio! ¡Qué alegría! De saber que el Señor nuestro Dios quitó la carga y el oprobio que nos acechaba, que nos afrentaba y nos hacía sentir que no somos dignos ni siquiera de ir al templo. Por ende, hay dos razones importantísimas por las cuales necesito a Dios para perdonar. ¿Se acuerda cuando estuvimos hablando el año pasado? De pronto usted no lo ha leído o no lo ha estudiado y debería de pronto estudiar amando como Jesús. Habíamos dicho que para poder amar yo necesito a Dios, porque Dios es amor. Acuérdense que eso está escrito en 1 de Juan capítulo 4 versículo 8 y 1 de Juan capítulo 4 versículo 16. Así, igualito, para yo poder amar necesito de Dios, pero para poder perdonar también necesito de Él. Y mirando el ejemplo de lo que Él ha hecho en mi vida,
Hay dos razones importantísimas por las que yo necesito a Dios para poder perdonar. Razón número 1. Dios me da su ejemplo de perdón. Ahí está bien claro. Dios me da su ejemplo de perdón. ¿Qué indica esto? Dios es juez justo, fuego consumidor, pero también Él es Dios misericordioso. Y eso es lo que usted y yo tenemos que recordar en este día y todos los días de nuestra vida. Es hermoso buscar a Dios y recibir toda la misericordia de Dios. Amén. Bueno, pero Él quiere también que usted y yo seamos igual que Dios, en el sentido de no solamente amar a todo el mundo, sino que cuando ese mundo me ha ofendido a mí, tener la misma misericordia como la que Dios tuvo conmigo y la que tiene con usted. ¿Usted se da cuenta cuántas veces al día ofendemos a Dios? Y todas las veces que usted y yo reconocemos que hemos pecado y le pedimos perdón al Señor, Él nos perdona, porque es misericordioso. Y Dios quiere que nosotros también desarrollemos ese mismo carácter. Como humanos nos va a ofender, como humanos nos puede lastimar, pero como cristiano tengo que perdonar, y para perdonar necesito aprender lo que es la misericordia. Amados míos, por eso Dios no nos castiga como merecen nuestros actos malos, sino que Él desea que nos arrepintamos. Mire qué hermoso es esto. Usted y yo, ¿qué merecemos? Y eso es la misericordia. No dar el pago a la maldad que nos han hecho. Dios, que es misericordioso, no nos da el pago que merecemos por nuestra maldad con que le hemos ofendido. Usted y yo reconocemos que hemos pecado, le pedimos perdón, y el Señor, que es tan grande, Él no nos da lo que merecemos, más bien nos da lo que no merecemos. Su perdón, su amor, su gracia, su misericordia. Y es lo mismo que Él primeramente nos da el ejemplo para que nosotros continuemos con ese ejemplo. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, vamos a leer esto que está escrito. Lamentaciones de Jeremías. Lamentaciones, vamos a leer, capítulo 3, versículos 22 y 23. Esto que está escrito dice así. Nuevas son cada mañana, grande es, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Qué hermoso saber esto. Todos los días, mientras estemos en este periodo de gracia, antes que Jesucristo regrese para llevarnos a casa, nosotros tenemos a nuestra disposición todo el amor y la misericordia de Dios, no para tener licencia para pecar, sino para estar conscientes de que si fallamos, podamos correr ante sus brazos a pedirle perdón. Y asimismo, cuando nos ofendan, de pronto esa persona que nos hizo daño no merezca el perdón nuestro. Toda persona merece el perdón de Dios porque Cristo murió en la cruz. ¿Ok? Pero cuando usted automáticamente, lo que me hizo esa persona es detestable, lo que me hizo esa persona es aborrecible, lo que me hizo esa persona es algo tremendo, pero inmediatamente no me voy a enfocar en esa persona sino en Dios. ¿Y yo qué le he hecho a Dios? Y todos los días que yo vengo arrepentido con Dios, Él me perdona. Entonces automáticamente lo que Dios me ha dado como ejemplo, el perdón que Dios me ha dado, inmediatamente lo reflejo en esa persona y le digo, estamos en paz, olvídate. No voy a guardar resentimiento ni rencor en mi corazón. Te perdono como Dios me ha perdonado. Amigos, Jesús mismo explicó que debemos imitar a nuestro Padre Dios, que no hace acepción de personas. Hacer acepción de personas es decir, este sí me cae bien, entonces le voy a hacer bien. Este me cae mal, le voy a hacer mal. Un cristiano no puede pagar mal por bien. ¿Ok? El que nos hace mal, nosotros tenemos que pagar bien por mal. Eso es ser cristiano. Ser cristiano no es venir a la iglesia a sentarse un domingo a tomar apuntes de un mensaje. Ser cristiano no es estar buscando en el internet o comprando CDs cristianos para alimentarse y luego no practicar lo que uno aprende. Y por eso mi Señor Jesucristo nos enseña que tenemos que ser como nuestro Padre, que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Y si usted me acompaña, por favor, al libro de Mateo, capítulo 5,
Vamos a dar lectura del 44 al 48. Mateo 5, 44 al 48, permítame, leo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Se da cuenta la importancia de ser como Dios? No solamente sale el sol sobre los cristianos y los no cristianos neblina. No solamente cae la lluvia sobre los cristianos y los demás están en un desierto y en una sequía. Dios es tan bueno y misericordioso. Él no hace excepción de personas. Dios no tiene engreídos. Entienda bien eso. Dios no tiene privilegiados. Lo que Dios sí tiene son íntimos. Personas que dedican toda su vida a estar en la presencia de Dios. Y eso, lo que hacemos eso, lo que decidimos vivir para el Señor, Dios nos considera sus íntimos. Y por eso tenemos que reflejar su amor. Y cualquier persona puede ser íntimo de Dios cuando nos disponemos a obedecer y a vivir como Dios le agrada. Amados míos, ser perfecto no es no equivocarse, sino estar dispuesto a perdonar. Cuando usted lee Mateo 5:48, de pronto uno dice, oye, yo no soy perfecto. Y a veces utilizamos esa palabra para excusar nuestra falta de perdón, excusar de pronto esos sentimientos negativos, soy humano y por ende yo no soy perfecto. Y la Biblia nos dice lo contrario. Cuando tú te dispones a obedecer al Señor, estás camino a la perfección. Y justamente el camino a la perfección no es ir a la iglesia todos los domingos, no es leer la Biblia todos los días, no es orar y no pararte de rodillas. Todo eso es muy bueno para la madurez espiritual y el alimento espiritual. Pero lo que Dios quiere es que tú perdones de todo corazón a aquella persona que te ha lastimado. Ahí demuestras que eres cristiano. Y que usted en esta mañana o en esta tarde, a la hora que usted esté viendo este sermón, que usted tenga la disposición en su corazón de no guardar rencor. Acuérdate, guardar rencor es tú mismo esclavizarte en una celda y tú eres la persona que está ahí encarcelada, mientras que la otra persona muriéndose de felicidad y tú estás hecho pedazos. No lo permita. Amados míos, a veces pensamos que el perdonar es tonto o débil, pero viendo que Dios es el Dios perdonador, entendemos que el perdón es un acto de poder que Dios nos da. Quiero que usted esté consciente. A veces mucha gente dice, no, que yo no perdono, porque si yo perdono me dejo ver la cara de bobo o la cara de tonto. Y si yo perdono, entonces me van a pisotear, van a creer que yo soy débil, que no tengo carácter. Y con todo el respeto, y mi Señor sabe cuando yo digo esto, que lo hago con todo el respeto para que usted entienda. Si el perdonar es de tontos, entonces mi Señor Jesucristo es el tonto más grande de todos. ¿No le parece? Porque Él estando en la cruz del Calvario, con tanto dolor, siendo Él inocente, si Él hubiera actuado como nosotros pensamos, Él en ese momento en la cruz hubiera dicho, Padre, manda al infierno a todos estos infieles. Y usted y yo no hubiéramos tenido una oportunidad. Pero mi Señor Jesucristo, varón de varones, Dios todopoderoso aquí en la tierra, Él siendo Dios y humano, pudo decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso no es de tontos. El perdonar es de verdaderos valientes y de hijos de Dios. Dígame una cosa, ¿qué es más natural? Tú me insultas, yo te insulto. ¿Eso es ser grande? ¿Eso es ser valiente? No. Eso es no tener a Dios. Pero créame, tener dominio propio, tú me insultas y yo te digo, Dios te bendiga. Tú me agredes y yo en vez, teniendo toda la posibilidad de poder actuar con mi fuerza, decir, mi Dios se encargará de hacerme justicia ante ti. ¿Qué cree usted que es más fácil? ¿Sacar la mano y golpear? ¿Abrir la mano y cachetear? ¿Abrir la boca y mandar veneno? ¿O controlarse y tener dominio propio
teniendo todo el poder usted para destruir, para vengarse, usted no lo hace por amor a Dios, entendiendo y siguiendo este ejemplo. Si Dios fuera como yo, hágase esa pregunta, si Dios fuera como usted tendría oportunidad ante su pecado. Si Dios fuera como mí, si Dios fuera como yo hace tiempo ya estuviera en el infierno podriéndome de dolor y de gritos y de tanto sufrimiento. Pero Dios no es así. Y Dios nos está dando el ejemplo. Y acuérdate las enseñanzas que hemos aprendido. 70 veces 7, dice el Señor que debemos perdonar. Y si viene esa persona arrepentida pidiéndote perdón, debes perdonarle como Cristo lo hace contigo. Segunda razón del por qué yo necesito a Dios. Acuérdense que esta primera parte, como Dios me dio su ejemplo, yo necesito de Dios para que Él me guíe con ese ejemplo para poder decidir perdonar. Si yo no tengo a Dios en mi corazón, lo que voy a querer hacerme de pronto es de a buenas, por interés o por alguna necesidad. Pero el perdón, hermanos míos, eso solamente proviene de Dios y en una persona que está íntimamente relacionada con Dios. Pero el segundo paso importantísimo y la razón importantísima del por qué necesito yo a Dios para poder perdonar. ¿Qué necesito a Dios? Para que Él me perdone. Recuerde siempre lo que hemos aprendido. El hombre no tiene poder para perdonar pecados. El hombre tiene para perdonar las ofensas. Usted me ofendió a mí, yo le ofendí a usted, yo le pido perdón y usted me perdona. Pero si tú vienes donde mí a decirme, pastor, perdone mis pecados, yo no tengo poder para perdonar mis pecados, porque mi sangre es tan o más pecadora que la suya. La única sangre perfecta, pura, sin mancha, sin pecado, es la sangre de mi Señor Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Por ende, todos sabemos que solo Dios perdona los pecados. Si a usted le han hecho creer que porque va a alguna religión donde hay un hombre metido en un kiosco que te dice que te puede perdonar pecados, por ende tú vas a recibir perdón de los pecados, usted está mal. Si viene un hombre a decirte yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estás absuelto de tus pecados, eso es mentira. Hermanos queridos, si usted piensa que el perdón de los pecados es a través de sacrificio, de penitencias u hombres que pueden absolver pecados, usted sigue tan podrido en pecado y por eso necesita urgentemente a Dios. No una religión, la religión no perdona pecados y la religión no te salva. Tampoco el religioso perdona pecados ni tampoco te salva. El único que te salva, su nombre es Jesucristo. Y por eso yo, para poder perdonar, primeramente, en este segundo punto, yo necesito que Dios me perdone todo mi pecado y toda mi maldad. En el libro de Lucas hay un episodio donde los mismos religiosos se quedaron sorprendidos de las palabras de mi maestro, el Señor Jesucristo. Esto acontece en la casa de un fariseo, donde un pecador viene a postrarse a los pies de Cristo. Y vamos a leer, más bien una pecadora, Lucas capítulo 7, vamos a leer del 44 al 50. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Acuérdense que estos eran los fariseos, los sacerdotes en aquel entonces, y no podían perdonar pecados. Ellos tenían bien consciente que el único que perdona pecados es el Señor. Y con mucho respeto, hay en esta religión pagana de Roma, estos señores que son bien conocidos en el mundo entero por ser personas que han sido acusados por pederastas, etc.
ellos ahora se han tomado que tienen el poder para poder perdonar pecados. Eso es mentira. Si ellos mismos son pecadores, ¿quién les perdona a ellos sus pecados? Entre ellos mismos. Entre ellos mismos se solapan sus sinvergüencerías, hermano. Pero cuando venimos ante un Dios santo, un Dios verdadero, Él conoce nuestro corazón si de verdad estamos arrepentidos. Y de todo corazón le venimos a pedir perdón al Señor por lo que hemos hecho. Y Jesús es el único que nos puede perdonar de todo pecado y de toda maldad, porque fue el único que murió por usted y por mí, por nuestro pecado, haciéndose el pecado para que usted y yo en Él encontremos la salvación y la vida eterna. Para yo poder perdonar a otros, debo reconocer primero que yo mismo necesito ser perdonado por Dios. Y de verdad, si usted ya está harto o harta de vivir con esta angustia, con este dolor, con esta tristeza, con este malestar, con este odio, con este rencor, con esta incomodidad que causa justamente tener sentimientos negativos hacia una persona, recuerda lo que tú le has hecho a Dios. Y usted en este día, cuando usted se da cuenta la lista inmensa de su pecado y el mío, y que venimos ante Dios y Dios no nos refrega en la cara, Dios no nos hace ver lo miserable que somos nosotros, Dios no nos está repitiendo una y otra vez, y mira, y yo te perdono, pero no hay peros con Dios. Usted viene arrepentido, Dios te perdona y olvida todo pecado y toda maldad. Por eso, en este segundo paso, primero, yo necesito el ejemplo de Dios, de que Él me perdona, pero segundo es yo mismo tengo que estar consciente de que he ofendido a Dios. ¿Cómo yo puedo condenar a otros si yo mismo soy condenado? ¿Cómo puedo yo juzgar a otros si por mi pecado soy juzgado? Entonces lo que yo necesito en este segundo punto para poder perdonar a los demás, primeramente reconocer, yo necesito el perdón de Dios, de todo mi pecado y de toda mi maldad. Y saber que Dios me ama. Y ese amor no me permite estar sucio, asqueroso. Usted, papá o mamá, o tía o tío, tienes a un niño que está sucio, tú le dices que lo amas, lo dejas así asqueroso, sucio, envuelto en el lodo o en el fango. El mismo amor de usted hacia esa criatura lo lleva a lavarlo, a bañarlo. ¿Entiendes? Así es Dios contigo. Él sabe que usted y yo por nuestro pecado estamos malolientes, espiritualmente hablando, malolientes, podridos, hechos pedazos. Pero su amor es tan grande que Él no nos permite estar así. Y Él mismo nos viene a buscar para que usted y yo en su amor le pidamos perdón. Y Él nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Por ende usted no puede guardar rencor porque eso mancha y ensucia su corazón y necesita estar limpio con la sangre de Jesucristo. Amados míos, dése cuenta, la Biblia declara, el hombre no puede declarar, el hombre no puede desatar y el hombre no puede decretar, eso solo hace Dios. Pero la Biblia declara que al compararnos con la perfección y santidad de Dios, todos necesitamos su perdón. Usted y yo podemos engañarnos mutuamente. Usted y yo podemos engañar a muchas personas diciendo que no somos malos y que yo no necesito una iglesia para esconder como esos hipócritas que van allá y son débiles, etc. Amigo querido y amiga querida, no hay bueno ni aun uno. Todos somos malos. Y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios porque el pecado nos aleja de Dios. Y por eso la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 10. Vamos a leer. Amigos queridos, vamos a leer del 10 al 20. ¿Ok? Escrito está. Escuche. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre
y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Usted de pronto no sabía que guardar rencor es pecado. Usted de pronto no pensaba que tener ese odio en su corazón, ese aborrecimiento a una persona, es pecado, y que Dios condena, y que Dios no permite. Y de pronto, qué fácil es juzgar a otros diciendo, ese es el borracho, ese es el adúltero, ese es el este o lo otro. ¿Y qué es usted? Usted no entiende que al guardar odio y rencor, usted es un homicida, porque literalmente está con deseos de matar, ya sea intelectual, moral, espiritual, física, a esa persona. No quiere saber nada de esa persona. Usted lo ha aniquilado de la faz de la tierra. Eso es pecado, hermano. Y por eso ese pecado tiene que confesárselo al Señor. Y amigos míos, nos cuesta perdonar cuando sentimos que algo muy injusto nos ha acontecido. Pero cuando vemos lo que Jesús ha hecho para que Dios nos perdone, esto facilita el perdón. Es verdad. A veces nosotros tendemos a comparar. Si viene alguien y me dice, oye, me duele el dedo, entonces yo trato de decirle, bueno, a ti te duele el dedo, a mí me duele el hígado. ¿Qué duele más, el dedo o el hígado? Ah, sí, pero a ustedes dos les duele el dedo y el hígado, pero a mí me duele el corazón, me duelen los pulmones, yo respiro y me siento que me clavan una puñalada por la espalda. Bueno, si de pronto lo que me hicieron es injusto y como humano, voy a querer reaccionar. Pero cuando de esa misma manera yo miro y veo que Dios me ha enseñado que Él no reacciona inmediatamente dándome el castigo que usted y yo no merecemos, entonces Dios me está enseñando, si ante la ofensa, yo voy a sanar mi corazón, no voy a actuar iracundamente diciendo cosas y dañando mi testimonio como cristianos, hermano. ¿Te das cuenta que a veces, por no tener esta disposición en el corazón, mucha gente nos ha preguntado a la misma familia, oye, ¿y eso te enseñan en la iglesia? Oye, pero cálmate, contrólate, mira cómo te estás comportando, mira cómo estás hablando. Eso es ser cristiano. Y ahí es cuando uno más se enfurece. Pero no se da cuenta que la gente a veces nos está diciendo estas cosas porque nosotros mismos estamos dándoles la oportunidad de que nos critiquen. Porque usted está actuando igual que un mundano, un pagano, como que si usted no tuviera a Dios en su corazón. Y por eso tenemos que darnos cuenta de esta gran verdad, hermanos míos. Vamos a ver cómo, al ver lo que Cristo hizo por mí, y cuando yo estoy consciente de la tanta basura que yo he hecho, hermano, viene otro a ofenderme con bobadas. Yo me voy a amargar mi existencia, voy a quitarle el habla y ya no voy a querer hablar. No voy a hacer eso. Como cristiano no puedo hacer eso. Porque estoy viendo lo que Dios hizo por mí y en mí. Y yo tengo que reflejar a través del perdón a Cristo al mundo en mi vida. En el libro de Juan, capítulo 3, versículos 16 en adelante, vamos a leer, hermanos míos, el 16 y el 17. Esto es uno de los versículos más hermosos de la Biblia. Muchos piensan que Jesucristo vino para condenar a la gente y para juzgar a la gente y para meter al infierno a la gente. Está muy equivocado, escúchame. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Uno se va al infierno es porque quiere, no porque Dios te manda. Dios vino para rescatarte. Dios vino para enseñarte el camino correcto al cielo, que es a través de Jesús. ¿Usted quiere vivir una vida amargada? Eso es su opción. Jesucristo vino para darle vida y vida en abundancia. Juan 10:10 dice eso. El ladrón, Satanás, es el que te ha robado, te ha quitado, te ha matado la fe, el amor, la esperanza, la alegría. Pero usted decide qué clase de vida quiere vivir. Y usted decide a qué lugar eterno quiere usted pasar todo el resto de su eternidad. Usted decide. Porque Jesucristo vino para salvarte. Jesucristo vino para sanarte. Jesucristo vino para liberarte. Y cuando usted es libre, cuando usted es salvo, cuando usted es sano,
Usted no va a amargar su vida, usted no va a ensuciar su corazón, guardando rencor por una niñería. Que porque no me saludó, es porque me dijo. Y a veces gente malvada te viene con chisme de personas que ni siquiera te han dicho, pero tú ya enseguida te amargaste, hablaste peste de la persona y la gente se ríe. Eso le enseñan en la iglesia. Aunque Jesús murió para perdón de todos los pecados, es necesario que cada uno solicite a Dios ese gran beneficio. Si yo le digo a usted, amado hermano y amigo, quiero obsequiarte este lápiz, es tuyo. ¿Qué tiene que hacer usted para tomar posesión de este lápiz? Yo te lo estoy regalando, te estoy diciendo, esto es tuyo. Obviamente lo único que usted tiene que hacer es gracias y tomarlo. Jesucristo vino, hermanos míos, a entregar su vida y nos dio perdón a todos. Pero para recibir ese perdón usted tiene que acercarse a Dios y pedirle ese beneficio, aceptando a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y ya tiene perdón de sus pecados. Si usted lee Juan capítulo 3, versículo 18, así dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando hablamos de creer, no es solamente decir, yo sí creo en Jesús, pero hago lo que me da la gana. Esa no es la creencia que está hablando acá. La creencia que está hablando aquí, Juan 3, 16 al 18, es la conversión. Es la rendición, es el someterme a que Dios sea mi Dios y yo ya no voy a hacer mi voluntad, sino voy a hacer la voluntad de Dios. Yo no voy a seguir viviendo a mi manera o como yo creo. A partir de ahora quiero comenzar a vivir como Dios manda. Y una de las cosas que Dios me manda es perdona. Usted no va a maquillar el odio yendo a la iglesia, cantando en la iglesia, siendo parte del coro o parte de los ujieres o los diáconos y un corazón lleno de odio y de venganza. Eso no quiere Dios. Dios quiere que usted tenga un corazón limpio, sano y lleno de misericordia para que pueda perdonar. Amados míos, Dios nos ofrece su perdón, pero busca personas humildes que estén dispuestas a reconocer que necesitan su favor por sus pecados. Y este es el problema a veces, amigos míos, ¿por qué no perdonamos? Y como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el orgullo y el resentimiento, dos ingredientes letales para destruir cualquier relación. Orgullo y resentimiento. ¿Yo por qué? Si él o ella quiere que venga acá a arrastrarse a pedirme perdón por mí que se muera, por mí que se pudra, por mí que se vaya al infierno. A veces tenemos actitud, por eso, hijitos de mi corazón, analice bien esta frase. Dios anda buscando a personas humildes, que no tenga orgullo en su corazón, que en el corazón haya una total ausencia de resentimiento, de odio y de rencor. Y justamente, cuando usted se humilla, una persona al tío decir, ¿por qué necesito perdón a Dios? ¿Perdón de qué? Y como he escuchado a algunos por ahí, yo no me arrepiento de nada. Así dicen con soberbia, con altivez. Yo no necesito pedirle perdón a Dios, ni yo tengo que estar golpeándome el pecho, ni ir a la iglesia, porque yo no me arrepiento de nada. Eso es prepotencia, orgullo y altivez. Y lo que Dios quiere es más bien que usted en este momento reflexione y diga, yo he ofendido a Dios. Mi deuda con Dios es enorme. Yo le he faltado, lo he traicionado, lo he vendido. Y de pronto usted dice, ¿cuándo yo he hecho eso? Cuando usted ha pecado. Por ende, Dios quiere usted que en este momento reconozca, le confiese sus pecados al Señor Jesucristo. Y Él le va a perdonar. Y cuando usted se sienta lo lindo que es sentirse perdonado, usted va a querer tener esa misma felicidad al perdonar a aquel que le ha ofendido. Usted me acompaña, por favor, a 1 de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Permítame leer que escrito está. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que si usted conoce a alguna persona que arrogantemente, altivamente, orgullosamente dice, yo soy bueno, yo no he ofendido a nadie, yo no he hecho ningún mal,
Ahí está la palabra de Dios. Ese es un mentiroso. Porque todos nosotros somos pecadores. Todos hemos pecado. Y el único que nos puede perdonar y quitar esa amargura, quitar esa culpa de nuestro corazón, su nombre es Jesucristo. Y lo único que tiene que hacer usted es una oración pidiéndole perdón a Jesús. Que usted le diga: Señor, de verdad reconozco que he actuado mal, te he hecho tanto daño. Por mi culpa tú moriste en la cruz del Calvario, porque me amas y ocupaste mi lugar, te hiciste culpable de toda la asquerosidad que yo he hecho. Y por eso yo ahora reconozco eso y te pido perdón. No me voy a justificar porque no puedo. He pecado, he fallado. Y por eso te pido, Señor, que me tengas misericordia. Y el Señor lo va a hacer. Y usted estará perdonado. A veces nosotros pretendemos querer sentir. Bueno, el Señor sí utiliza a veces el corazón para nuestros sentimientos. Pero Dios también quiere que tú utilices tu mente para el conocimiento. Si Jesús nos prometió que Él nos iba a perdonar si confesamos nuestros pecados, yo tengo que conocer entonces, tengo que saber que si así lo hago, yo voy a recibir el perdón de todos mis pecados y de toda mi maldad. Aunque yo no lo sienta. Ahora yo lo sé, que mi Señor, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, Él me hizo a mí libre y pagó la deuda que yo tenía con el Padre. Pero viene entonces una pregunta, ¿ok? Qué lindo es recibir el perdón de Dios. Pero ahora, ¿cuáles son los pasos para poder perdonar? ¿Cómo puedo perdonar yo a aquella persona que me ha ofendido? Así como Dios me perdonó a mí y ahora me siento tan libre, ¿cómo también quiero sentirme libre y ya no tener esta carga, este odio, este resentimiento en mi corazón? ¿Qué puedo hacer yo para perdonar a esa persona que me ha ofendido? Hay 4 pasos que usted tiene que hacer. Y el número 1 es no faltar a la próxima enseñanza, porque Dios tiene un mensaje espectacular para usted y para mí. Que tengas un tiempo maravilloso y no te olvides de proclamar: ¡hay vida en Jesús! Dile a un amigo. Hay vida en Jesús, hay vida en Jesús, dile a un amigo, hay vida en Jesús, oh, 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 hay vida en Jesús, oh, 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 hay vida en Jesús. Guiados por el Espíritu Santo de mi Dios, me gustaría compartir con ustedes este mensaje que lleva por título: ¿cómo podré perdonar? Ahora sí ya vamos a adentrarnos a la parte misma, a la esencia de cómo obtener el perdón. Hemos estado estudiando los efectos negativos, que es el resentimiento, el odio, el rencor en nuestras vidas. Pero ahora vamos a poner ya en práctica cuáles son esos mecanismos, cuáles son las herramientas que Dios pone a nuestra disposición para poder, ahora sí, perdonar y perdonar de todo corazón y ser libres de esa opresión que causa en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón, la amargura, la tristeza, la ansiedad, el odio y el rencor. Te invito a que saques Biblia, papel y lápiz y una actitud enseñable, y guiado por el Espíritu Santo de mi Dios, vamos a las cosas mundanas y nuestro desprecio a las cosas que sí son de Dios. Hay muchos que prefieren ir a bailes, discotecas y no venir a la iglesia, a un culto de oración, por ejemplo. Y nos damos cuenta que hemos fallado y que de pronto sí tenemos más atracción por las cosas del mundo que las mismas cosas divinas. Y por eso quiero invitarte a que usted abra su Biblia, por favor, al libro de los Salmos, capítulo 103. Vamos a leer el versículo 12, que dice así: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y eso es lo bello. Esto es lo bello de nuestro Señor. Usted se puede imaginar cuán lejos está el oriente del occidente. Asimismo, cuando usted le pide perdón a Dios, Él aleja nuestra carga, nuestra culpa, nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra ofensa. Vamos a estudiar este siguiente tema, ¿ok? ¿Cómo podré perdonar? El perdón empieza cuando nosotros mismos reconocemos que necesitamos el perdón de Dios. Hemos estudiado, y muchos de ustedes de pronto cuando hicieron la oración del Padre Nuestro, le dijeron a Dios: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Usted tiene que entender que la mayor deuda que usted y yo tenemos no es con un banco, no es con una persona, es con Dios. Y por ende,
yo mismo tengo que estar consciente. Antes de pensar en lo que nos han hecho, primeramente vamos a enfocarnos de manera vertical con Dios para luego ver horizontalmente lo que nos han hecho otras personas. Es importantísimo en este momento para poder... Hay vida en Jesús, hay vida en Jesús, dile a un amigo, hay vida en Jesús, oh, 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 hay vida en Jesús, oh, 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 hay vida en Jesús. Dios continúe bendiciendo su vida y la vida de su familia. Damos la honra y la gloria al Señor nuestro Dios que nos permite desarrollar este tema que en el 2015, cada fin de semana estamos tratando en todas las Betanias, y me gustaría continuar este estudio que lleva por título Perdonando como Jesús, parte número 34. Y hoy, perdonar, entender qué es el perdón. ¿Qué es el liberarnos de algo que nosotros mismos hemos hecho? Y por eso no hay mejor ejemplo que mirar lo que hemos hecho nosotros al mismo Dios Todopoderoso. Amados míos, para perdonar necesito que Dios me perdone. Esto es lo más importante. Usted y yo estamos conscientes que hemos pecado y la paga del pecado es muerte. Usted y yo también estamos conscientes que el pecado trae consecuencias y consecuencias letales, consecuencias fulminantes. Por ende, si nosotros sabemos que hemos ofendido a Dios, usted y yo necesitamos ahora mismo rogarle a Dios que perdone nuestro pecado, nuestra maldad, nuestras mentiras, nuestra hipocresía, nuestros chismes, nuestro amor.